Aló, aló. Yo soy Monique. Bienvenidos a la lección 28 del nivel básico 2 de tu curso de francés. En esta lección 28 vamos a ver verbos pronominales. Verbes pronominaux. Verbes pronominaux. Los verbos pronominales tienen particularidades cuando se conjugan en formas compuestas como el pretérito perfecto, Passé composé. formación del pretérito perfecto con verbos pronominales. Para formar el pretérito perfecto con un verbo pronominal necesitas 1. El pronombre personal, yo, tú, él, etc. 2. El pronombre reflexivo, me, te, se, etc. 3. El auxiliar ser o estar, Être. conjugado. 4. El participio pasado del verbo. Ejemplo. Je me suis lavé. Además, cuando se usa Être. como auxiliar, el participio pasado debe concordar en género y número con el sujeto, femenino, masculino, singular, plural. Por ejemplo, Elle s'est lavée. aquí se añade e al participio pasado porque el sujeto es femenino. A veces el participio pasado no concuerda con el sujeto aunque sea un verbo pronominal, si el verbo lleva complemento de objeto directo, después del verbo, el participio pasado no concuerda con el sujeto, porque lo importante es el objeto, no el sujeto. Si no hay complemento de objeto directo, el participio pasado sí concuerda con el sujeto. Ejemplo con complemento de objeto directo. Je me suis lavé les mains. Aquí, Les mains. es complemento de objeto directo, Laver. no cambia aunque sea femenino. Ejemplo sin complemento de objeto directo. Elle s'est lavée. No hay complemento de objeto directo, el participio pasado concuerda con Elle. y se pone femenino. Esto es una confusión común incluso entre hablantes nativos. Verbos pronominales que usan preposición. Algunos verbos pronominales van acompañados de una preposición, como a. En esos casos, no puedes hacer concordar el participio pasado con el sujeto porque el verbo necesita la preposición para construir su complemento. Por ejemplo, en francés no dices Téléphoner quelqu'un. llamar a alguien, sino Téléphoner à quelqu'un. en estos casos, el participio pasado permanece invariable. Elle s'est levée tôt. Elle s'est levée tôt. Nous nous sommes habillés rapidement. Nous nous sommes habillés rapidement. Ils se sont reposés après le voyage. Ils se sont reposés après le voyage. Je me suis promené dans le parc. Je me suis promené dans le parc. Tu t'es endormi très vite. Tu t'es endormi très vite. Elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé les mains. Je me suis coupé le doigt. Je me suis coupé le doigt. Ils se sont brossés les dents. Ils se sont brossés les dents. Nous nous sommes peignés les cheveux. Nous nous sommes peignés les cheveux. Tu t'es frotté les yeux. Tu t'es frotté les yeux. Elle s'est souvenue de cette chanson.
Elle s'est souvenue de cette chanson. Nous nous sommes parlé hier. Nous nous sommes parlé hier. Ils se sont téléphonés ce matin. Ils se sont téléphonés ce matin. Je me suis intéressée à ce sujet. Je me suis intéressée à ce sujet. Tu t'es inscrit à ce cours. Tu t'es inscrit à ce cours. Puedes repetir los videos las veces que creas conveniente. Cualquier duda, por pequeña que parezca, déjala en los comentarios. Si te pareció bien el video, dale me gusta y suscríbete al canal. En nuestro canal puedes aprender inglés americano, alemán y francés. Suscríbete para recibir notificaciones. Gracias por ver el video y te espero en el próximo.